Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy os quería hacer un vídeo sobre la próxima luna nueva, el día 16, una luna nueva en el grado 25 de Tauro, una luna semilla. ¿Cómo son las lunas nuevas? Marcan inicios de algo que tienen un desarrollo de 6 y de 18 meses. Una luna nueva, a mi entender, preciosa. Una semilla que vale mucho la pena cultivar. Y además, hablando de cultivar, no solo por Tauro, que tiene que ver con la abundancia, signo fijo de tierra, tiene que ver con la estabilidad, sino porque además está en conjunción exacta con Ceres en el grado 25, y Ceres tiene que ver con el cultivar, tiene que ver con el darse los tiempos para cultivar la cosecha. Entonces, me parece excepcional, me parece preciosa esta luna nueva, que además viene acompañada de una serie de aspectos que ahora entraremos un poco, una serie de aspectos que le aportan mucha magia, que le aportan mucha reflexión también. Sol, Luna, Ceres, en el grado 25 de Tauro. En el grado 28, o sea, en conjunción todavía con esta luna, está Mercurio en Tauro. Entonces casi que podríamos hablar de un stellium, porque 3 grados más adelante, en el primer grado de Géminis, está Urano. Entonces tendríamos Sol, Luna, Ceres, Mercurio, Urano ya en el siguiente signo, ya en Géminis. Una energía con Ceres, una energía de cultivo, con Mercurio, una energía de asentar ideas, yo creo que de acercarnos a lo verdadero. Y hablo de lo verdadero y no de la verdad, porque me parece más correcto en este sentido. O sea, hay un cultivo de lo verdadero, hay un cultivo de lo auténtico, de lo sólido también en Tauro, de lo perdurable, construimos en esta luna nueva unas bases muy sólidas, pero que al mismo tiempo implican cambio de Urano. O sea, algo hay que cambiar, alguna dirección hay que tomar en esta luna nueva. Yo creo que con el tema taurino, una dirección que implica lentitud, que ahora entraremos un poco en ese tema. Entonces este vídeo puede tomar un poco esa dinámica de lentitud también. Lentitud humana y reflexiva, poco compatible con las redes, pero vamos a ir entrando poco a poco en cómo entiendo yo al menos esta luna. O sea, hay muchas maneras de entenderla. A mí me parece una preciosidad, pero que implica un cambio de dirección. O sea, ese Urano nos trae nuevas ideas, nos vuelve a conectar con una especie de camino hacia lo verdadero, hacia lo sólido, y ese Urano que también representa el rebelde, de alguna manera, nos ofrece, nos abre la puerta a ese cambio, a ese cambio de dirección que últimamente cuando hemos hablado con Plutón en Acuario, Urano en Géminis, el boom de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y todo esto, bueno, pues puede que el otro día en el Ágora Astrológica una participante decía que ese Urano en Géminis puede ser una reacción a todo esto y que las personas empecemos a darnos cuenta de que quizá hay que reconectarse a lo taurino, hay que reconectarse a lo natural, a lo pausado,
a lo que pasa por el cuerpo, a la escucha, a los tiempos propios de lo natural y a los silencios que eso implica también. Entonces yo creo que va a empezar para muchas personas, no me atrevería a decir a nivel colectivo, pero yo creo que muchas personas ya están en este punto de que empiezan a estar muy cansadas de tanto artificio, de tanta inteligencia artificial. O sea, yo personalmente cuando estoy haciendo scrolling o miro por las redes, que es algo que estoy intentando reducir también, automáticamente, ya a estas alturas, automáticamente paso todo lo que está hecho con inteligencia artificial. Me genera un rechazo visceral. O sea, estoy harto personalmente de todas esas imágenes estúpidas generadas por inteligencia artificial, de escuchar a veces podcasts que pueden ser muy interesantes, pero con esa voz donde no hay silencios, una voz que parece natural, pero no lo es. Esas voces de inteligencia artificial que como las imágenes mismas, ¿no? Que son tan perfectas que a mí personalmente me generan cada vez más rechazo. Y lo paso automáticamente porque mi cuerpo y mi mente ya no quieren esto, no quieren esto, quieren algo humano, quieren algo verdadero, quieren algo que tenga una base biológica, por qué no decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos este stellium, Ceres, Luna, Sol, Mercurio, Urano. Semilla de cambio, semilla de solidez y de lentitud. Pero después hay otro aspecto muy bonito que entra en esta luna, y es que, por un lado, Marte, en el grado 28 de Aries, un Marte que está en su casa, un Marte fuerte, nuestra acción, nuestro impulso vital, ese Marte hace un sextil con Venus en Géminis y ambos hacen semisextil a Mercurio. Entonces tenemos a los tres transpersonales en este pequeño triángulo de sextil, haciendo semisextil a Mercurio, apoyando ese Mercurio de alguna manera en su renovación de ideas, en su claridad mental. Ese sextil entre nuestra acción potente de Marte en Aries y todas esas posibilidades y el gusto también por esa exploración, por esa energía juvenil y de comunicación de Venus en Géminis, ese sextil, a mi parecer, armoniza mucho lo personal, armoniza mucho nuestra acción, armoniza mucho el cómo nos sentimos y cómo lo pensamos, los procesos mentales que nacen de esta armonía con los dos semisextiles a Mercurio. Me parece, junto con Ceres en conjunción exacta, junto con este triángulo que acabo de describir de los tres personales, y Urano allá diciendo yo voy en cabeza abriendo el camino del cambio, me parece una luna nueva, vamos, que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla como semilla. ¿Y cómo podemos aprovecharla? Pues bueno, pues ahora que todavía estamos a una semana, o a más de una semana, es el día 16, una semana, no sé muy bien ahora mismo, empezar a poner nuestra atención, empezar a poner el foco en cómo me quiero vivir. ¿Cómo me quiero vivir en este mundo de locura, en este mundo neurótico, que también hablaré de esto, neurótico rayando lo psicótico? O sea, ¿cómo me quiero vivir? ¿Desde qué lugar me quiero vivir? ¿Qué hay que cambiar para vivirme de esta manera? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿A qué ritmo? ¿De qué manera? Empecemos a conectarnos, ¿no? Durante esta semana.
para poner el foco, para preparar un poco esa... Estamos en esta época de siembra, de esta luna nueva. Entonces empecemos a poner el foco y buscando cierta calma taurina, buscando cierto silencio también. Podemos irnos a la naturaleza o podemos buscar cierto momento de reflexión con ese Mercurio en Tauro acerca de todos estos temas, ¿no? Me he perdido un poco en la vorágine, tanto tecnológica como capitalista, consumista. ¿Cuáles son mis necesidades reales en estos momentos, ¿no? Y qué necesidades he estado comprando y no son realmente valores a tener en cuenta. Después hay una semicuadratura que también forma parte, que hay que tenerla en cuenta, que es una semicuadratura de a Ceres, Luna, Sol, de Saturno en Aries. A mí las semicuadraturas, que son tensiones internas y que pueden generar cierto estrés, con Saturno en Aries, yo diría que nos está diciendo no tengas prisa. O sea, esto va a ser un camino largo y va a ser un camino lento y que va a ir acompañado de probablemente una crisis económica que la podemos intuir, pero es bastante probable que llegue y no creo que... O sea, nunca son buenas las crisis económicas porque siempre hay gente que sufre, ¿no? Y no queremos que sufra nadie, pero yo creo que depende de cómo la enfoquemos y depende de cómo reorganicemos nuestras prioridades y nuestros valores en la vida, puede ser hasta cierto punto una bendición porque nos puede reconectar a lo inmediato, nos puede volver a poner en contacto con nuestros vecinos, nos va a obligar a organizarnos en las cosas básicas de la vida y nos va a obligar a desapegarnos de una serie de historias que tienen que caer. Entonces, no me atrevo a decir que la crisis es una bendición, pero sí es una oportunidad. Y bueno, hay que estar un poco preparado. Crisis, por otro lado, totalmente provocada por unos intereses. Está muy claro, ¿no? Pero aprovechémosla en lo personal, aprovechémosla para conectarnos con la vida. Así de claro. Mientras haya techo y haya comida y estemos calientes en invierno y lo de fresquitos en verano, bueno, pues personalmente nunca he tenido aire acondicionado, así que el fresquito en verano es ponerse en la sombra. Bueno, dicho esto, quería hacer una reflexión acerca de los animales, porque a mí me gusta mucho el mundo de la biología, la zoología. Siempre he tenido perros y gatos, gallinas, o sea, siempre he estado rodeado de animales, en algunos momentos de mi vida también de caballos, vacas, o sea, siempre ha sido un poco uno de mis mundos, ¿no? Porque tengo muchos, pero uno de mis mundos ha sido esto. Entonces el otro día pensaba sobre esta luna de una cosa que me llamó mucho la atención, que me llama mucho la atención de los perros, ¿no? Con los gatos también lo he visto, pero me llamó mucho la atención. Tú les pones la comida, 2 platos de comida, 2 bols con comida para los perros, pones los bols el uno al lado del otro y van los perros a su bol y enseguida cada uno va al bol del otro. O sea, como, me estoy perdiendo algo porque igual al otro le han dado algo que a mí no, entonces voy a comprobarlo.
pero se intercambiaban los boles y cuando veían, comían un poco, cuando veían que era lo mismo, volvían cada uno a su bol. Un comportamiento muy, muy gracioso que de alguna manera, desde fuera, al principio yo lo interpreté como qué conducta más humana tienen, ¿no? O sea, la envidia, esas cosas, o sea, pues sí, son envidiosos, tienen envidia. Lo viven desde la preocupación, además, esto que dicen de no, es que los animales no se preocupan, viven puramente el presente. A ver, no tienen la perspectiva temporal que tiene el ser humano, pero sí se preocupa porque cree que se va a perder algo si no comprueba el bol del otro. Entonces, está preocupado y va a comprobar. No vaya a ser que tenga mejor comida que yo, la envidia. Entonces, desde la observación yo lo interpretaba como conductas muy humanas, ¿no? O sea, ¿cómo se parecen a los humanos esos perros? Y no, es al revés. Es que la envidia, la preocupación, el vivirse desde la falta, es una conducta animal. O sea, nosotros nos parecemos a los perros. El tema es que como nos creemos el centro del universo, decimos, los perros a veces tienen conductas muy humanas. No, es que nosotros tenemos conductas animales. Entonces el tema de todas estas cosas que nosotros le hemos dado mucha bola y le hemos puesto palabra y encima lo juzgamos, o sea, lo moralizamos, la envidia mala, es muy mala. No, pues la envidia probablemente forme parte del instinto de supervivencia. O sea, si el otro come algo que es mejor que lo mío, tengo que ir a comprobarlo, no vaya a ser que me pierda algo y que me debilite y que... O sea, hay un instinto de supervivencia. Y eso me lleva, hablando de Tauro, sobre todo, que Tauro tiene que ver con la abundancia. Y como tiene que ver con la abundancia, también tiene que ver con la falta. ¿En qué sentido? Pues bueno, porque es el mismo eje. Es la misma temática. Entonces un Tauro bien integrado, y no hablo del Sol en Tauro, hablo de la energía Tauro, o sea, la energía Tauro bien integrada es una energía de abundancia. La energía Tauro mal integrada es una energía de falta. Y eso tiene que ver en gran parte con la estabilidad, con la calma interna. Porque no todos los perros hacen esto. Solo lo hacen los perros inseguros o los gatos inseguros. El gato seguro y el perro seguro de sí mismo no tiene esa tendencia de vivirse desde la falta. Por lo tanto, no se vive desde la envidia. Bueno, a ver, que no me pierda. Por ejemplo, otro ejemplo es... tengo un perro pequeño que lo adoptamos y que tiene un problema de pancreatitis, ya nos llegó medio mal y tal, entonces la veterinaria nos dijo, no, es que tiene pancreatitis, le tenéis que hacer comida especial, cocinada, entonces con arroz, pollo, verduras, especias y tal. Y claro, la primera vez que le hicimos la comida esta, el perro encantado de la vida, ¿no? Porque pasar de las insípidas croquetas de perro a una comida pues bastante sabrosa, que con un poco de sal me la comería yo también, pues el perro contentísimo. ¿Qué pasa? Que ahora se ha acostumbrado a esto y hay un espacio que está separado por una puerta. En el otro lado está la comida de los gatos, que son croquetas. Pues si yo me dejo la puerta abierta, aunque tenga la comida buena, entre comillas, la tiene ahí, él se va a comer la comida de los gatos. Por lo mismo, porque me estoy perdiendo algo. O sea, me he acostumbrado a esto, pero siempre veré el césped del vecino más verde. Entonces, ahora quiero lo que no tengo, que son unas croquetas insípidas. Pero quiere lo que no tiene. Ya sabe que tiene lo que tiene, lo tiene asegurado, desea lo otro. Entonces, esto que nosotros también tenemos cierta tendencia, ¿no? a la queja o a centrarnos o a enfocarnos en aquello que no tenemos.
en vez de agradecer aquello que tenemos. O incluso lo podemos agradecer, pero la mente, yo diría, no es la mente, el instinto animal que hay en nosotros se va hacia aquello que no tenemos o todavía no tenemos. Y el sistema capitalista, consumista, con todo su sistema de producción de nuevas necesidades, ha entendido muy bien ese instinto animal, lo ha entendido muy bien y constantemente nos está generando aquello que todavía no tenemos. Pero claro, esto además está constantemente alimentando la sensación de falta. Estamos hablando de Tauro, abundancia o falta. Nos está debilitando constantemente porque está reforzando la sensación de falta, está estimulando, como el condicionamiento pavloviano clásico, está estimulando la necesidad de aquello que todavía no tengo, mediante publicidad, marketing y mil chorradas que nos quieren vender constantemente, ¿no? No solo a base de despertar deseos, sino también a base de miedos. Uy, nos hace falta el próximo pinchacito, porque si no nos vamos a morir. Y hacen con nosotros lo que les da la gana, ¿no? Ahora se han sacado de la manga otra historia que no quiero entrar, porque precisamente para mí esta luna es un decir, ahí os quedáis, yo me voy a lo real, o me quiero ir a lo real. Cada vez más, pasito a pasito, nos tienen secuestrados por condicionamiento clásico. Nos tienen secuestrados. Entonces, y no me excluyo, o sea, formo parte como todo el mundo. Habrá gente que está más o menos, pero no me excluyo para nada. O sea, me siento igual de atrapado. Pero el camino, para mí en esta lunación se empieza a aclarar. Se toman unas decisiones en una determinada dirección. Y para mí es esa dirección de descondicionamiento, y para eso hay que desconectar de ciertas cosas, ¿no? Hay que desconectar de cierto bombardeo de información. Os decía, no todos los perros o no todos los gatos se viven desde esa falta. Y es curioso porque también lo he podido observar. Yo he tenido sobre todo un perro que era el que comúnmente se le llama un macho alfa. Y ahí está el tema alfa. Cuidado, muy interesante lo de alfa. Hay un malentendido en una ignorancia absoluta acerca de qué quiere decir alfa. Porque se ha entendido, sobre todo se centra en el macho, cosa que es mentira. Hay hembras alfa y hay machos alfa. O sea, pero se dice mucho esto, ¿no? El macho alfa, el macho alfa. Bueno, pues la representación social de macho alfa no es un alfa, es un beta. O sea, no es un beta ansioso que quiere demostrar que es agresivo, que eso es un beta. Es alguien que se vive desde la falta y por lo tanto tiene que estar haciéndose el alfa. El alfa no se hace el alfa. El alfa tiene presencia y tiene una presencia calma, además. Entonces, ¿qué sucede? Con ese perro, que era un alfa, no vivía esa ansiedad. No vivía esa ansiedad. Incluso en la naturaleza igual es un poco diferente y tomo como ejemplo la manada de lobos. Dicen que el alfa come primero y después comen los demás. Yo no estoy tan convencido de esto, pero puede ser porque en la naturaleza hay más hambre y el hambre aprieta. Entonces puede ser que el alfa coma primero, pero normalmente un alfa domesticado no tiene esa necesidad de comer primero. Ahora, cuando dice, ahora como yo, come. O sea, pero
Yo he tenido otros animales que han comido de su plato y hasta que él ha dicho, basta, voy a comer yo, pues los ha apartado. Pero la energía del alfa o de la alfa, la energía no es violenta. El alfa se sabe defender muy bien si tiene que hacerlo, se sabe imponer, pero se impone desde una presencia, desde una inteligencia. Y normalmente la energía alfa mira para el bien común. O sea, tiene el instinto de protección de la manada. Por eso no estoy tan convencido de que en la naturaleza los alfa siempre coman primero. Porque tienen un instinto protector de la manada que dependerá de la situación, ¿no? Dependerá de la cantidad de comida, dependerá de muchas cosas. Pero lo curioso es esto, ¿no? Que el alfa no se vive desde la falta. Y esto tiene que ver con esta luna. No se vive desde la falta porque está en la presencia y porque tiene seguridad en sí mismo. O sea, no envidia porque sabe que no le va a faltar. Y reparte de alguna manera, reparte justicia. Entonces ahí hay otro tema animal que también quería introducir, que yo hace años trabajé una temporada en una granja de pollos para carne, una granja ecológica, porque quería empezar algo, lo que pasa es que al final no se dio y tal. Pero fueron no sé, medio año, fue muy interesante, aprendí muchas cosas con los pollos. Entonces, claro, eso es como un experimento social, ¿no? Porque una granja de pollos para carne son todos machos, son todos gallos jóvenes, y eso es como un internado de chicos o un colegio mayor de chicos, con la diferencia de que del colegio mayor salen al mercado laboral y de la granja salen al matadero, que no sé si se podría, no es lo mismo, pero podría haber cierta similitud. El tema es que era muy interesante ver esa interacción, o sea, las gallinas van para las granjas de huevos y los gallos van para las granjas de carne. Y claro, estaban por grupos de edad divididos y no era una granja gigantesca, era bastante familiar. Y en cada grupo de edad eran unos 200 pollos, unos 200 gallos jóvenes. Claro, es una situación artificial, pero donde se dan muchas relaciones entre ellos. Y ahí también ibas observando aquellos gallos que cuando se aproximaba el último tramo de edad, y hacia los 2 meses y medio, 3 meses, si no recuerdo mal, 3 meses o 3 y medio, y ya salían para el matadero, empezaban a destacar unos gallos que yo además estaba muy tentado en robarlos, en llevármelos, porque digo, estos especímenes hay que conservarlos, son buenísimos. Empezaban a destacar ciertos animales en esos grupos de unos 200 gallos, que eran los alfa, era el gallo dominante. Y curiosamente, o sea, de vez en cuando había escaramuzas, peleas, por recursos, por territorio, y los que se peleaban eran los gallos beta, los que aspiraban a ser alfa, pero no son alfa. Entonces era muy curioso observar cómo cuando había una pelea, había una escaramuza, inmediatamente llegaba el gallo alfa y se ponía en medio, pero no atacaba, se ponía en medio y todo se calmaba. O sea, la energía del alfa es una energía pacificadora, es una energía de mantener orden y de mantener el respeto.
Y a mí me parecía fascinante, ¿no?, observar esto, en plan, vale, el gallo dominante no se está peleando todo el día para decir yo soy el macho alfa, no, no, no. El gallo dominante rompe peleas, se pone en medio y dice tú para allá, ya está bien, y todos le hacen caso. O sea, tiene una calma y una seguridad en sí mismo que es... que hace además que no se viva desde la falta, que no tenga esa envidia, que de alguna manera tiene el instinto de supervivencia, confía más en su instinto de supervivencia y por lo tanto no se vive desde la ansiedad. Entonces, os explicaba todo esto de los animales porque creo que tiene mucho que ver con esta luna de cultivar ese alfa en nosotros, o sea, cultivar esa confianza en que nuestro instinto de supervivencia proveerá, en que la naturaleza proveerá, la vida provee, que por supuesto hay que hacer, o sea, el alfa también es fuerte, es saludable, es activo. No, es uno de los ejemplares más saludables y más fuertes, pero no necesita utilizar su fuerza, sino que esa fuerza le sirve para tener presencia, para funcionar en las situaciones. Entonces, que de alguna manera conectemos con nuestro propio alfa. O sea, todos tenemos una parte alfa. El tema es cultivar esa confianza, salir de la sensación de falta, de la constante preocupación, que no es fácil porque nos la están alimentando constantemente. O sea, nos están generando constantemente un estado de estrés, por un lado creando miedo a la falta, por el otro lado creando preocupación porque si apocalipsis, que si guerras, que si crisis, que si virus, que si injusticia. O sea, todas estas noticias, ¿no?, que dices, no hay justicia en el mundo. No es casual, ¿eh? O sea, nos meten constantemente cosas, información que nos genera disonancia cognitiva, que nos genera esa disonancia cognitiva, nos genera ansiedad, esa ansiedad nos genera impotencia, indefensión e impotencia porque vemos que no podemos hacer nada contra la injusticia, no podemos hacer nada para parar las guerras, nos hacen creer que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer, pero en nuestro entorno. Si estamos en la presencia, podemos hacer en nuestro entorno. Pero nos intentan desconectar de esto para poner nuestro foco en ese constante bombardeo que genera frustración, que genera miedo, que genera disonancia y que acaba generando o ansiedad o depresión, con una gran sensación de impotencia. Entonces hay que romper con esto. De alguna manera, también, ¿no?, constantemente, yo cuando era más joven era la capa de ozono. Uy, que se acaba el mundo por la capa de ozono. Al mismo tiempo era en plena Guerra Fría y en cualquier momento iba a haber una guerra nuclear. Y al mismo tiempo, y desde que yo recuerdo, desde los 10 años, porque antes no recuerdo tanto estar enganchado a las noticias, trepaba árboles y esas cosas, pero a partir de los 12, 13 años hasta ahora, ha sido un constante bombardeo de puede pasar esto, puede pasar lo otro, está pasando esto, se va a acabar el mundo, tal, cual, no sé qué, y ahora los alienígenas, y ahora esto, y ahora lo otro. Nos tienen muy entretenidos, ¿eh? Y nos tienen entretenidos con generando esa disonancia cognitiva, con muchas falsas promesas. La modernidad nos va a traer el bienestar. No.
Pues resulta que no. O sea, sí, la modernidad nos ha traído muchas cosas, pero no ha habido, pero precisamente porque se está alimentando constantemente esa sensación de falta y esa sensación de impotencia, o sea, nos están convirtiendo constantemente en betas, la modernidad ha traído más depresión y más ansiedad que cualquier otra época. Entonces, pero está en nuestras manos, creo yo, esto. Por ejemplo, tenéis que reciclar, que no digo que esté en contra del reciclaje, cuidado, pero yo creo que hay maneras mucho mejores y mucho más eficientes, pero que no les genera dinerito, de reciclar, ¿no? Entonces, tenéis que reciclar porque el planeta está contaminado y además el CO2 y no los coches y no sé qué, todos vosotros sois los culpables. Y después, o sea, ejemplos infinitos. O sea, se han cargado un valle entero en Chile porque han instalado unas mega instalaciones de estas de inteligencia artificial que ha chupado todo el agua del valle. O sea, han quitado el agua de los agricultores, han quitado el agua de las personas para dársela a la inteligencia artificial. Eso no es contaminación. O sea, las grandes empresas y los que tienen no están sometidos a las mismas leyes porque contaminan lo que les da la gana. Lo que pasa es que nos hacen culpables, nos hacen sentir responsables y culpables de la contaminación del planeta, cuando después están inyectando el sistema productivo agrícola constantemente con pesticidas cancerígenos, neurotóxicos, los fungicidas. Antes había una máquina pasando aquí detrás que me cago en ellos. O sea, son neurotóxicos los fungicidas. Los herbicidas son cancerígenos. El Roundup de Monsanto es demostradamente cancerígeno. Pues lo están utilizando en todos lados. Lo están utilizando en todos lados. Los transgénicos, ¿sabéis por qué utilizan los transgénicos? Porque los pueden rociar con Roundup. Los pueden rociar con herbicida y están modificados genéticamente para poder resistir el herbicida. Ya, pero es que el herbicida cancerígeno está dentro de esos cultivos. Cultivos, Ceres, Tauro, o sea, están intoxicando todo el planeta, pero nosotros tenemos que reciclar, sobre todo, tenemos que reciclar. Y sí, vuelvo a repetir, no estoy en contra del reciclaje, pero estoy en contra de su discurso. O sea, está claro que una persona que va por el bosque, se está bebiendo una lata de Coca-Cola y tira la lata al bosque, es un imbécil. Es un imbécil. Es un imbécil. Está claro. O sea, no estoy defendiendo esto, pero sí estoy defendiendo que nos venden la moto como les da la gana. Y con el reciclaje, otra cosa más, ¿no? O sea, y nos generan esa sensación de impotencia porque tú lo ves, pero te obligan a pasar por el tubo. Y constantemente el tubo es más pequeño, pero te obligan a pasar. Y te aprietan el tubo, pero te obligan a pasar. Entonces, claro, casi que es más fácil no querer ver que estamos pasando por el tubo porque duele menos. Porque tener que pasar por un tubo muy pequeñito viendo que te están obligando, pues cuesta bastante, pero quizás sea momento de darnos cuenta y de tomar pequeñas o grandes decisiones, de ir caminando con lentitud hacia esa reconexión, hacia esa sensación de alfa, de abundancia, de no falta, porque no necesito. O sea, o necesito poco, todos necesitamos, pero la sensación de no falta porque necesito poco, y ahí se vive una abundancia tremenda, ¿no? Entonces, tengo aquí apuntadas así como unas poquitas referencias, que es, por ejemplo, aquí tengo un librito, sale al revés, creo ahí en pantalla, Elogio de la sombra,
de Tanizaki. ¿Por qué elogio de la sombra? O sea, tengo varios ejemplos de la cultura japonesa, pero no me refiero solo a la cultura japonesa, pero tienen buenos ejemplos. El elogio de la sombra es un librito, es precioso, que habla del cultivo del silencio en los espacios, ¿no? Habla de la estética y de la arquitectura de la japonesa tradicional, donde se juega mucho con la luz, con la sombra, para generar espacios de calma y espacios de silencio. Un librito, una joyita. Después, el concepto de wabi-sabi, también es japonés, que es ese orden natural donde convive aquello que va hacia la vida y hacia su máxima expresión de vida y aquello que está en su decaimiento o está muerto incluso, ¿no? El wabi-sabi es un concepto estético, pero es un concepto filosófico, diría yo, de una fusión entre vida y muerte, de una fusión entre orden y desorden, de una manera natural, donde interviene la mano del hombre, pero donde también se deja espacio a que suceda lo natural, ¿no? Entonces, un concepto interesante también para reconectarnos con lo orgánico, con lo natural, con esa estética que no es de IA. O sea, esa estética que no es de perfección plastificada, vídeos súper editados donde no hay ningún silencio ni nadie se equivoca de palabra o se queda en blanco, como me pasa muy a menudo, pero me sabe mal, soy imperfecto y me gusta así. Entonces, el cultivo del silencio también. Y ahí, volviendo un poco a lo del tema alfa, en Japón hay un tema muy interesante, que es que tienen una concepción diferente del carácter. En Japón, o sea, aquí también, está el carácter y el temperamento. Aquí una persona que tiene mucho carácter es una persona muy expresiva, que se impone. Es un poco ese macho beta con aspiraciones a alfa. Esa es una persona con mucho carácter. En Japón me parece interesante, aunque ellos quizá en el día de hoy lo llevan a un extremo que tiene sus peros también, ¿no? Pero hay un concepto muy interesante y es que una persona, se considera que una persona tiene un carácter fuerte cuando sabe precisamente dominar su temperamento. Entonces, cuando no hace aspavientos, ni se pone a gritar, ni se tiene que golpear el pecho para imponerse, eso se considera una persona con un carácter fuerte, que mantiene la serenidad, que mantiene la seguridad en sí mismo y que no pierde el control sobre la situación. Y eso genera, volvemos a lo de alfa, eso genera una sensación de no falta, una sensación de capacidad pacificadora, capacidad armonizadora, y ahora iremos hacia ese tema, capacidad armonizadora desde el carácter fuerte, que hay que cultivar, por supuesto, que hay que cultivar. Cuanto más fuerte el temperamento, pero conseguimos cultivar ese temperamento para vivirlo desde la serenidad y desde la presencia, cuanto más fuerte el temperamento, más fuerte el carácter, siempre y cuando consigamos serenarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay otras referencias, un libro de Carl Honoré, de El elogio de la lentitud. Ahí, el elogio de la lentitud para mí es una buena imagen de esta luna nueva. También todo el movimiento que hubo de slow food, o sea, la comida lenta. Claro, o sea, yo siempre he cocinado todas las comidas, o sea, siempre he utilizado producto fresco. Bueno, raras veces pues he utilizado algún producto precocinado, pero muy raras veces. Me doy cuenta
aunque me pueda sorprender, pero me doy cuenta de que mucha gente come a base de precocinados. Pues el movimiento de la comida lenta me parece importantísimo también. O sea, primero, en primer lugar, porque los productos precocinados son industriales y están llenos de conservantes, de colorantes, de saborizantes que son tóxicos también. No quiere decir que la fruta y la verdura que podamos comprar o la carne y el pescado que vamos a comprar no estén llenos de tóxicos también, sí. Todo lo está, pero allá además le echan más. Entonces, pero no solo es eso, es el tomarte el tiempo de cocinar tus alimentos. Sí, sé que cuesta, pero es que es una cuestión básica. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque vamos corriendo por la vida porque nos han dicho que sobre todo es muy importante correr por la vida para poder conseguir esto, lo otro, no sé qué, para poder pasar por el tubo. Hay que correr mucho para poder pasar por el tubo. No digo que sea fácil cortar con todo esto, no, pero se pueden tomar pequeñas decisiones. Y el conectar con nuestra alimentación, el conectar con la preparación del alimento, es hacer alquimia cocinar. Es jugar con los colores, con las texturas, con los sabores, con los tiempos de cocción, con las hierbas, es alquimia. O sea, juguemos a esa alquimia, porque en la preparación, en la energía que ponemos ahí, también está el alimento. Entonces, el tema de la comida lenta y el tema del decrecimiento. El decrecimiento que va a ser obligado por narices, pues bueno, o sea, yo hace tiempo que creo que hay que decrecer, pero es que hay que decrecer para ser más abundante, no hay que decrecer para restringir, no, lo que hay que quitarse necesidades inútiles que nos están parasitando y que además nos generan insatisfacción y frustración. Entonces, el tema del decrecimiento, no lo viváis mal, es una bendición aflojar un poco el ritmo, dejar de correr tanto, dejar de pasar por el tubo. El tema de la armonía, de enfocarnos en nuestra armonía, que es un poco ese sextil Marte-Venus, en semisextil a Mercurio, o sea, armonizar nuestros planetas personales mediante la acción, mediante la comunicación y el disfrute, mediante nuestros procesos mentales, dónde ponemos el foco, dónde ponemos la atención. El tema de la armonía también está relacionado con esto de Tauro, y por eso en la portada he utilizado una flor de 5 pétalos encima de la cabeza de toro, porque la flor de 5 pétalos, o sea, esa figura que podéis observar en la portada, es el dibujo que hacen, es la relación que hace en el tiempo la trayectoria de la Tierra con la trayectoria de Venus alrededor del Sol. Juntos van dibujando en su trayectoria combinada, van dibujando una perfecta flor de 5 pétalos. Flor de 5 pétalos que es el pentágono, no el de Estados Unidos, que aquellos son los malos bichos, es el pentágono, y al interior la cruz de la estrella de 5 puntas, el pentagrama. La relación que hay entre los lados del pentágono y las diagonales es el número áureo, es el número de oro, la proporción divina también le llaman, que forma la secuencia Fibonacci. ¿Veis esta imagen de caracola? Que esa es la secuencia Fibonacci. Que todo esto está en la proporción pi en 1, 6, 18, etcétera, ¿no? Porque es un número infinito.
que es la proporción áurea. Entonces, Venus, en su relación a la Tierra, está relacionada con la proporción áurea, está relacionada con el pentágono, que los lados del pentágono son los quintiles en astrología y las diagonales del pentágono son los biquintiles, que son aspectos que introdujo Kepler, aspectos medianamente modernos, digamos, keplerianos, que los introdujo como el armónico del 5, que el quintil son 360 dividido entre 5 son 72 grados y el biquintil son 144 grados. Entonces, ¿qué significan los quintiles y biquintiles? ¿Qué significa el armónico del 5? Y Venus, Tauro, armonía. O sea, significa el crecimiento de la vida en la Tierra. La relación que tiene el movimiento que tiene lo vivo en la Tierra. La naturaleza está muy relacionado con la naturaleza, con la belleza, con la armonía, con el crecimiento armónico. Esas geometrías ya se estudiaban en la antigua Grecia. Entonces, Venus y Tauro tienen mucho que ver con encontrar esa armonía. Y esa armonía, que es belleza, pero es belleza de lo natural, es belleza de lo sencillo. Pensemos que Venus también es regente de Libra, es equilibrio también. Esa armonía tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de hacia dónde vamos. Yo creo que es un momento muy bueno para buscar más armonía. Y he dado como muchas pistas desde mi punto de vista. Habrá muchísimos más, por supuesto. Pero es muy buen momento para aprovechar esta luna para ir poco a poco. En 6 meses empezaremos a ver resultados, pero de tomarnos muy en serio esto de buscar nuestra armonía interna y externa. O sea, que haya una coherencia, buscar esa coherencia en nuestros modos de vida. Y para eso tenemos que tener una cierta higiene, intentar no estar constantemente en el ruido de información que nos puede generar miedo, ansiedad o deseos que no van a ningún lado. Entonces, cuidemos esta armonía y planteémonos muy en serio hacia dónde queremos ir y cómo nos queremos vivir. Y un poco a raíz de esa búsqueda también está el tema que ya para acabar, pues ya voy a la parte, esta es la parte de publicidad. Pero, o sea, los que no queráis publicidad, pues es hasta aquí. A partir de aquí, al final pongo mi anuncio propio, porque de alguna manera tiene que ver, que es el taller que voy a dar el día 30 de mayo, el taller online de 4 horas teórico con la posibilidad de hacer una consulta después también de la carta heliocéntrica. O sea, la atracción que tengo desde hace tiempo hacia la astrología heliocéntrica va un poco en esa línea de búsqueda de armonía. Porque la carta heliocéntrica y ese camino, porque no está desligada de la carta natal, o sea, ese camino de la carta natal hacia la carta heliocéntrica nos habla mucho de vivirnos desde una plenitud, de no vivirnos desde la falta, al menos. Entonces, en la carta natal hay muchas tensiones que muchas veces hay que entenderlas. O sea, no hay otra. Hay que traspasar eso, hay que entenderlo, hay que saber qué pasó y qué pasa con esto, qué condicionamientos tengo. Hay que traspasar esto.
Pero, ¿qué pasa si traspaso esto? ¿Qué hay del otro lado? Pues del otro lado está en gran parte la carta heliocéntrica, que es cómo me viviría yo si me viviera enteramente desde mi sol, sin condicionamientos lunares, sin el vaivén constante de las emociones, no, desde mi sol. Y el sol también irradia esa seguridad, irradia esa abundancia, y no se vive desde la falta. Y yo creo que es un muy buen momento para empezar a poner el acento sobre la no falta. O sea, lo otro no podemos decir, no, ya está, no, sí, siempre hay cosas por resolver, ¿no? En las vidas de todo el mundo, y siempre hay situaciones difíciles y retos, pero no perdamos de vista de que hay alguien detrás del personaje, que no se vive desde la falta, ¿no? Entonces, también para mí ha sido una necesidad tomar ese camino de la astrología heliocéntrica, y por eso he organizado este taller. Porque quiero hacer de 12 plazas, quedan unas 3 o 4 plazas, no estoy seguro ahora, creo que hay 4 plazas libres todavía, queda mucho tiempo hasta el 30 de mayo y quedan 4 plazas. Si hay más demanda, en principio es un taller que lo voy a repetir periódicamente. ¿Por qué? Porque yo creo que a medio, largo plazo, no lo sé, cuando me sienta preparado, igual me acabo enfocando plenamente en la astrología heliocéntrica como camino personal. Entonces ya irán saliendo talleres, cursos un poco más largos, más completos, pero con el tiempo voy a tomar este camino porque creo que es necesario y creo que es un muy buen momento para empezar a enfocarnos ya no en lo traumático, ya no en lo que falta, lo que tengo que arreglar en mí, sino enfocado en que hay más allá de todo esto y que hay más acá de todo esto, ¿no? Bueno, si queréis información me escribís al email que pondré debajo. Quedan unas 4 plazas de momento y después ya para junio o julio plantearé otro. Pues muchas gracias por haberme seguido hasta aquí, si estáis hasta aquí, y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.